Bueno, el título que Dios me dio para este momento es Fe para vencer. Y es que cuando hablamos de vencer, creo que nadie de nosotros quisiera identificarse con la derrota, sino que cada uno de nosotros que hemos seguido a Jesús, aún las personas que el día de hoy nos visitan por primera vez o que están a través de las redes sociales viendo esta transmisión, estoy seguro que si algo inquieta su vida para conocer a Dios, no es para vivir una vida de derrota, sino para vivir una vida de victoria, ¿cierto o no? ¿O cuántos de ustedes quieren tener una vida de derrota? Creo que nadie levantaría su mano. Ahora, ¿cuántos de ustedes quieren vivir una vida de victoria en Jesús? Es algo que a todos nosotros nos mueve y nos llama, porque nosotros queremos obviamente salir adelante, pero es imposible hacerlo si nosotros no tenemos el orden correcto de las cosas ni las herramientas correctas para poder vencer. Por eso lo importante de la fe para poder vencer, la fe para tener victoria, no es solamente saber, no solamente ser osado y actuar, sino entender que la fe es escuchar la voz de Dios y ponerla en acción en nuestras vidas. Y es lo que creo que Dios quiere traer a nuestras vidas con este mensaje. Entonces, yo me daba cuenta de algo que ocurre en el Evangelio de Lucas, y hay dos textos importantes que nos van a enseñar la guerra que nosotros tenemos en estos últimos tiempos. ¿Y por qué? En Lucas capítulo 22, versículo 32, Jesús le va a dar un mensaje a Pedro diciéndole que no falte tu fe. Qué importante es saber que Jesús no lo confrontó con la traición que él le iba a hacer a Jesús. Realmente la negación es un pecado muy grave que la Biblia nos lo va a mencionar. Pero a pesar de que Jesús sabía que Pedro iba a pecar, Jesús le da un consejo que es el mismo consejo que nosotros tenemos que abrazar, y es que no falte nuestra fe. Y quiero invitarte a que le digas a la persona que tienes a un lado que no falte tu fe. Porque nosotros podemos pasar por diferentes circunstancias, pero algo que nosotros tenemos que decidir no perder es la voluntad que cada uno de nosotros tiene para confiar en Dios y tener la substancia de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 18, versículos 7 al 8, nos va a contar una parábola sobre lo importante que es la oración. Pero termina este texto diciendo esto: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, y va a hablar acerca de una característica de los últimos tiempos. Y hoy en día vemos que la ciencia aumenta, guerras, rumores de ellas, hambres, pestilencias y diferentes situaciones aún climáticas que enfrentamos, y perdemos de vista esta señal que Jesús dio. Y lo hace a través de una pregunta diciéndonos: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Y por qué hace Jesús esa pregunta? Porque una de las armas con la que el enemigo va a buscar hacernos caer y no vencer es que nosotros perdamos nuestra fe. Por eso no es una casualidad que el enemigo se encargue a través de las tentaciones, de nuestras emociones, a través de diferentes circunstancias, hacer que nuestra fe mengüe. Porque si perdemos nuestra fe, nosotros estaríamos perdiéndolo todo. Ahora, ¿qué ocurre entonces con nosotros? Debemos de darnos cuenta que por eso el enemigo a veces a través de tentaciones hace caer a personas. Porque algo que hace que pierda nuestra fe son las decepciones que enfrentamos en nuestra vida. Tanto de gente que nosotros conocemos, y es más, si nosotros nos preguntáramos ¿qué piensa la sociedad de la iglesia? Regularmente la gente cree en Dios, pero no cree en la iglesia. Y obviamente es una mentira del enemigo, porque iglesia y Dios es uno solo. Pero ¿por qué no cree? Porque hay gente que ha profesado su nombre, que habla de Él, que comparte de Él, pero no vive como Dios nos llama a vivir. Y cuando uno vive esas decepciones, uno termina diciendo: yo creo en Dios, pero no en las personas que han defraudado mi fe. Y por eso uno debe de entender que esta vida es de permanencia, pero sobre todo de una palabra: no hay victoria sin pelea. Y por eso la Biblia nos va a enseñar aquellas armas de fe que necesitamos utilizar para tener victoria.
Y no podemos permitir que las decepciones, que las oraciones que aparentemente no han sido contestadas, o a veces la situación donde nos encontramos, haga que nuestra fe se pierda. Nosotros debemos ir hacia adelante. ¿Por qué? ¿Por lo que vemos? No, sino porque hemos decidido creer en el Dios que tarde que temprano, si le obedecemos, nos va a dar la victoria. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Ahora, no hay nadie que peque sin que nuestras emociones y nuestros deseos se involucren dentro de ese proceso. Y por eso es importante entender que el enemigo va a utilizar nuestras emociones y nuestros deseos para que nuestra fe se pierda. A través de aquellos bombardeos que constantemente da el enemigo, primeramente en nuestra mente y después que da luz a nuestras emociones, como nos enseña Santiago capítulo 1 versículo 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno entonces es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. ¿Qué nos dice este texto? Algo bien importante que tenemos que entender de la tentación, y es que primeramente Dios no nos tienta, sino que toda tentación es orquestada por el enemigo para distanciarnos del propósito de Dios, para distanciarnos de la fe que tenemos en Él, porque si el enemigo logra apartarnos de nuestra fe, ya nos tendrá conquistados. Entonces, ¿cómo vencer la tentación? ¿Cómo vencer nuestras emociones? ¿Cómo sobreponernos a nuestro carácter? Yo quiero darte una serie de puntos que nos van a ayudar a tener esa conquista. Y por eso el primer punto, voy a hablarte acerca del arrepentimiento a la fe. Y qué importante es el orden en todo lo que nosotros hacemos. Algunos piensan que el orden no tiene sentido, y el orden tiene mucho sentido en lo que se hace para Dios, pero en todas las cosas. Por eso yo lo he hablado en este último tiempo como una de las últimas enseñanzas implícitas de parte de Jesús fue en el momento que dobló sus lienzos cuando Él resucitó. ¿Por qué los dobló? No tenía sentido. Son como los que dicen: ¿para qué tiendo mi cama si la voy a descender? ¿Para qué me baño si me voy a ensuciar? Es que el orden y la limpieza tienen mucho que ver, pero en cualquier área. Porque el orden trae en plenitud una victoria en nuestras vidas, pero el desorden siempre va a traer pobreza, siempre va a traer perdición, siempre va a traer desánimo. Entonces, hay un orden bien importante para que en nuestra vida haya una fe victoriosa. Primeramente debe de haber un genuino arrepentimiento. El doctor Derek Prince tiene una frase que a mí me impacta y dice que el 50% de los problemas de los creyentes se deben a que nunca se han arrepentido genuinamente. ¿Y qué quiere decir esta frase? Es que si nosotros examinamos, nos vamos a dar cuenta que la mayor problemática que enfrentamos en nuestra vida como cristianos se debe a que nunca le hemos rendido la totalidad de nuestra vida, de nuestros pensamientos y acciones hacia Dios. Por eso nosotros, cuando no nos hemos rendido completamente a Dios, hacemos preguntas como: si hago esto, ¿cómo me beneficiaré? ¿De qué manera encontraré un provecho si yo dejo esto? ¿De qué manera sacaré un provecho si yo renuncio a tal área en mi vida? Y eso no lo piensa una mente realmente entregada por completo a Dios, sino que una mente entregada por completo a Dios piensa de esta manera: si hago esto o aquello, ¿cómo glorificará a Jesús? Y por eso nos vamos a dar cuenta que las personas que no le han rendido su vida a Dios por completo son, como lo menciona la carta de Santiago capítulo 1 versículo 8, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo que quiere decir que aquí adentro o en el mundo, a donde tú te vayas, jamás vas a terminar algo, porque es inconstante en todos sus caminos. Y por eso muchos de nosotros como cristianos a veces vivimos derrota en nuestra vida espiritual, porque el día lunes le servimos a Dios, el día domingo le entregamos a Dios, pero el día martes queremos beneficios para nuestra propia carne. El día
miércoles queremos obtener beneficios para nosotros y no hemos vivido una victoria, y nosotros nos podemos quejar de muchas cosas. Nosotros podemos hablar de muchas cosas que nos amargan la vida, pero la realidad es que muchas de las derrotas que nosotros vivimos es porque no hemos querido doblegar nuestra vida por completo a Dios. Hay muchos que piensan que es un desierto. No, hoy siempre me va mal, y no sabes todo lo que he sufrido, y no sabes las veces que yo he visitado la cárcel, el hospital o los anexos. Y no siempre es Dios, sino muchas veces es nuestra carne que no se quiere doblegar delante de Él. Y cuando uno ve que uno prospera, y cuando uno ve que otra persona empieza a crecer, nos enojamos con Dios. Pero ¿por qué nos enojamos con Él cuando nosotros no hemos querido rendirle nuestra vida por completo al Señor? Por eso necesitamos nosotros fe para poder vencer nuestros deseos. Y es que debemos de entender que el problema no es la tentación que nosotros enfrentamos, que todos nosotros la vamos a enfrentar. Nos vamos a dar cuenta que en la Biblia aún Jesús fue tentado, pero la diferencia es que Jesús fue tentado, pero nunca pecó. Y nosotros debemos de entender que uno va a enfrentar la tentación, pero uno se debe de proponer no ceder. Ahora yo creo que la pregunta es, ¿cómo le hago para no ceder? Cuando la tentación se vuelve en nuestra vida un termómetro. ¿Quieres saber de qué pie cojeas? Examina bien qué es lo que mueve tu corazón, porque no para todos es lo mismo. Posiblemente para algunos lo que mueva su corazón sea lo moral, y me refiero en lo sexual, pero a algunos les mueve mucho un título, y cuando no lo tienen también se genera un enojo. Para muchos es lo material. Para muchos son diferentes áreas, lo emocional, lo sentimental. Pero esto va a mostrar en nuestra vida como un termómetro de donde nosotros padecemos. Y por eso nos va a enseñar la palabra de Dios algo bien importante sobre cómo vencer la tentación cuando son cosas que nuestra propia carne desea. Cuando nuestra propia carne despierta en nuestra vida aquellas emociones que hablan constantemente a nuestra mente y que nos van seduciendo poco a poco. Ahora, ¿cómo hacerlo? La Biblia nos va a enseñar de qué manera nosotros podemos enfrentar aquellas cosas. Y es que la segunda carta de Timoteo capítulo 1 versículo 7 nos va a enseñar algo poderosísimo, que me gustaría que nosotros se lo pudiéramos recitar a la gente que tenemos a un lado en una forma de fe, porque es una verdad espiritual. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y aquí está la clave de nuestra victoria. Primero, quiero que entendamos con las personas en las cuales en este momento estamos sentados, y cuando yo le digo que hablemos con la persona que tenemos a un lado, porque a veces tenemos que hacer un mensaje personal y entender que uno puede enfrentar diferentes circunstancias, pero el Espíritu de Dios jamás te va a llevar a ser un cobarde. Jamás te va a llevar a que tú sueltes las cosas, a que te autocastigues. Oh, es que soy tan malo, tan pecador, que hoy vengo a renunciar. Jesús nunca renunció a ti. Él no ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Y lo más importante, que en este momento vamos a hablar acerca de un fruto en el carácter: dominio propio. ¿Y por qué hablo de un fruto en el carácter? Porque a veces pensamos que el fruto es que nos sigan las multitudes, o que el fruto es un título. Y el verdadero fruto es el carácter. ¿De qué nos serviría ganar al mundo y perder nuestra alma? Que te sigan multitudes si nosotros no tenemos un carácter definido por Dios. Y un carácter indefinido siempre va a lastimar primeramente nuestra relación con Dios. Segundo, nos va a hacer daño a nosotros mismos. Y tercero, va a lastimar a aquellas personas que nos aman, aquellas personas que creen en nosotros. Y por eso va a ocurrir algo con este texto. La forma de enfrentar la tentación sin caer derrotado por ella es cuánto el Espíritu Santo tiene dominio de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestras acciones. La pregunta
que a veces nos hacemos si podemos vencer o no, la respuesta se encuentra en cuanto de nosotros le hemos entregado nuestro corazón a Dios para que Él gobierne. La Biblia nos va a enseñar algo bien importante sobre el dominio propio, cómo ese fruto del Espíritu Santo nos lleva a que Dios tenga ese orden y esa soberanía sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el problema nunca va a ser el desear las cosas. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros queremos prosperar financieramente? Si hay gente que quiere prosperar financieramente, yo creo que sí, ¿no? El problema no es que uno quiera progresar financieramente. El problema es por qué muchas veces deseamos las cosas conforme el mundo nos los enseña. ¿Cuántas veces nos endeudamos? ¿Cuántas veces nosotros por apariencias queremos generar algo que no somos? Y yo quería pasarles algo que me ocurrió, un video de algo que me ocurrió hace algunos años, cuando mi hija tenía la edad como de 2, 3 años, que a veces por ese deseo de progresar, a veces no nos damos cuenta que es más un trauma de los adultos que de los niños. Y uno, cuando espera muchas veces que lleguen los reyes y que ese día le llenen de regalos a tus hijos, uno siempre está con mucha ilusión de que ocurra esto, y a veces uno siempre está pensando que es muy poquito, y uno hasta acomoda los regalos que traen los reyes para que se vean más, porque el día de hoy queremos subirlo y no queremos que nuestros amigos piensen que los reyes no quisieron tanto a nuestros hijos como los suyos. Y a mí me impresionaba cómo ese día yo platicaba con mi esposa y poníamos los juguetes así para que se vieran más los que eran los juguetes más valiosos que habían traído los reyes. Queríamos que fueran los primeros que abriera. Y algo que me sorprendió fue que mi hija salió corriendo y lo que le hizo feliz fue una paleta payaso. Y a veces nosotros, según por el deseo de que nuestros hijos progresen, nosotros perdemos muchas cosas. Más por traumas de nuestra vida que queremos mantener delante de la gente que realmente por la felicidad de nuestros hijos. ¿Cuántas cosas en nuestra vida a veces nosotros vamos perdiendo? Porque no es un pecado desear como disfrutar de este mundo. No es un pecado que nosotros queramos mejorar aún físicamente. Yo me acabo de meter el día de ayer al gimnasio con mi esposa. Quiero un cambio, pero no es mi Dios el gimnasio. Hay gente que se enoja y dicen, no puedo hacer nada, escoleo mi devocional o voy al gimnasio. Decide quién va a ser tu Dios. Lo malo no son no es divertirte. Dios quiere que nosotros nos divirtamos. El problema es la forma en la que mucha gente se quiere divertir. Hay mucha gente que cuando llega dice, es que Dios me quitó mi diversión, mis amigos. Y es que aquí todos son bien aburridos. ¿Qué es aburrido? Que yo no me quiera reír con los chistes que hacen otros de una forma morbosa sobre otras mujeres. ¿Qué es hacerme aburrido? Que alguien me enseñe una mujer y que yo no la quiera ver como otras personas lo ven. ¿Qué es ser aburrido? Que haya decidido que mis ojos, que mi corazón y que mi vida lo haya consagrado a un solo Dios y a una sola mujer. Entonces soy un aburrido, pero yo no voy a ceder a lo que el mundo quiera que yo haga. Hay mucha gente que prepara a sus hijos para una carrera. Hay mucha gente que prepara a sus hijos para que se vuelvan grandes líderes financieros, pero no los prepararon para irse al cielo. Y ahí sí puedo decir, como dijo Pablo, mi ejemplo es, gracias a Dios primero fue él. Fui un fracasado en muchas áreas, pero como lo tenía él, lo tengo todo. Y de él me levantó, me limpió, me purificó, me dio un llamado. Y ahora sí, yo estoy aquí, pero tengo un propósito. De nada me serviría muchas cosas si yo fuera infeliz. Porque una carrera no te va a dar un buen matrimonio.
pero Dios sí te va a dar un buen matrimonio y una buena carrera. Escojan quién quiere hacer lo primero en sus vidas. Por eso dice la Biblia, en la primera carta de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y escuchen esta palabra poderosísima: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dale un aplauso a Dios, porque tú que estás aquí has permanecido. Porque tú que estás aquí no has perdido tu fe, aunque te has sentido débil. Apláudele fuerte al Señor. Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una gran madre de dos grandes hombres de avivamiento que marcaron la historia, Susan Wesley, tiene una definición sobre lo que es pecado que nosotros deberíamos de abrazar, porque da un significado muy práctico. Que pecado es cualquier cosa que deleite tu razonamiento, altere la sensibilidad de tu conciencia, o oscurezca tu apreciación de Dios, o te quite la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu, eso para ti se convierte en pecado, independientemente de cuán bueno sea en sí mismo. ¿Qué debilita en este momento tu fe? Pero uno necesita la fe para todo. Hay gente que solamente quiere utilizar la fe cuando recibe un mensaje de un doctor donde les anuncia una enfermedad terminal. Algunos reaccionan hasta que un hijo está en drogas. Pero mientras no ocurría eso, no existía Dios. Hasta fe para ser padre, fe para ser mamá. Cuando a mí me dicen, es que mis hijos no sabes cómo son, no es que tus hijos sean muy traviesos, es que te falta fuerza en fe. La mayoría de gente se justifica con lo que no puede. Es que el examen estaba muy difícil, no, te faltó estudiar más. Y por eso la Biblia nos va a enseñar algo importante sobre cómo fortalecernos, que esto es una verdad espiritual y física. Porque va a haber una pregunta que se origina acerca del cómo. Y el cómo lo entendemos en que necesitamos tener fe para disciplinar. En la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 26 al 27, en una nueva traducción viviente, dice un significado que al que más le habla desde este punto en el cual estoy es a mí. Porque dice, por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta y lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Y no es lo que dice, sino quién lo dice. Pablo estaba diciéndolo después de haber alcanzado tantas cosas, de ser un hombre tan ungido de parte de Dios, de haber enfrentado cárceles, hambres, ataques de gente de su propio pueblo, de los gentiles, haber recibido tantos azotes. Él estaba en ese momento diciendo estas palabras, porque él, aún en esos momentos de su vida y a la edad que tenía, no daba por hecho algo. Qué importante es entender que la disciplina protege. Y por eso Pablo entendía que para hacerle frente a la tentación uno debe de llevar una vida de disciplina. Y uno de los problemas más grandes que vamos a enfrentar nosotros en nuestra vida cristiana es una vida indisciplinada, porque no hay manera de tener nosotros santidad sin que nosotros vivamos una vida de disciplina. ¿Por qué oramos? No porque nos sintamos motivados, sino oramos porque sabemos
lo que significa la oración en el mundo espiritual. ¿Por qué ayunamos? No porque nos sintamos motivados a hacerlo, sino porque la disciplina nos lleva a entregar nuestra vida en humillación delante de Dios a través de ciertas prácticas. ¿Por qué leemos la palabra? No porque nos sintamos motivados, sino porque sabemos que ahí se encuentra la palabra que tiene el poder para levantarnos. Aún los que estén muertos, si creen en lo que está escrito, vivirán. Entonces, la disciplina es algo que nos va a llevar a una vida de victoria. Pero si nosotros, en vez de disciplinar, romantizamos y nos guiamos por sentimentalismos para darle rienda suelta a nuestras pasiones, no vamos a formar, sino que vamos a deformar nuestras vidas y de la gente que nos rodea. Regularmente siempre hay hijos dentro de una casa donde a veces nos gana el romanticismo. Ay, es que mi hijo estaba muy cansado. ¿Y quién le hizo la tarea? Ay, yo, es que se veía bien bonito dormido. No lo quise despertar. Tienen su cuadro de Albertano ahí, ¿no? Ahí en su casa. Ay, el preferido. Regularmente, y no generalizo, muchas veces crecen porque siempre hay un hijo preferido y a veces uno que no le echan tanto, ¿no? A veces el más abandonado es el que sale adelante. Y luego ya está la mamá buscándole trabajo. Hijo, consigue un trabajo a tu hermano. Es bueno, era re bueno para la escuela. Decían que era bien inteligente. Le echaba muchas ganas, pero no logró hacer nada. Porque no nos atrevimos a disciplinar. Y eso es en cada área de nuestra vida. Por eso, una característica de los falsos maestros y los falsos profetas de este tiempo, según nos enseña la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19, es que prometen una libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. ¿Qué quiere decir este texto? Que hoy escuchamos a veces un mensaje que no es como el que yo hablo. Y puede ser que yo no sea el más popular entre ustedes. Y puede ser que haya gente que le caiga mal, pero yo prefiero hablar la verdad que hablar de una falsa liberalidad. No te reúnas. Dios está aquí en tu casa, en un árbol. Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro. ¿Para qué voy? Mejor mándame el link, en línea lo veo. ¿Se está endemoniando a alguien? No. Escuché muchos gritos. Bueno, entonces, ¿qué pasa en nuestras vidas? Pues nadie quiere la disciplina. A veces, ¿por qué no nos conectamos a orar? Ay, es que siempre es lo mismo. Ya sé qué van a poner, qué canciones, qué quieren que les sorprenda. Cuando oración es oración. No es un programa de entretenimiento, no es un programa matutino donde vaya a salir Galilea Montijo y nos vaya a anunciar cosas nuevas. Estamos orando porque hemos entendido que la oración protege a la iglesia. Por eso nosotros oramos. Y por eso la estrategia de Satanás siempre ha sido alimentar nuestros deseos. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo de Israel. En otras traducciones dice: Satanás conspiró. ¿Y de qué manera conspira? Ay, no, es que tú sabes que estás cansado. Tú sabes que tienes hambre. Tú sabes que tienes una necesidad. Yo no veo ninguna justificación para ciertas cosas. Hay gente que justifica una infidelidad. No hay justificación. Por eso el enemigo va a buscar, a través del bombardeo que hace constantemente en nuestras mentes, persistir hasta que nos haga caer. Y hoy vivimos un bombardeo en diferentes áreas, donde esas tentaciones se vuelven como la respuesta para muchos, como si fuese de Dios, pero es un engaño. Como aquellos que han tenido a veces un pleito en casa y reciben un mensaje: ¿cómo estás? Ay, es que él sí me dice cómo estoy. Él sí me valora. Él me escribe cosas bonitas. Es mi instructor, mi instructor de gym. Él sí me valora.
Casos de la vida real. No, es que en mi trabajo hay una mujer que me dijo, ¿y a poco no te hacen de desayunar? No, si estuvieras conmigo y le agarran de la mano, tú vales mucho. Y uno, sí, ay, sí tienes razón, yo valgo mucho. No, no es que no valgas, es que el diablo te está engañando y está cediendo todo. Perdiste la fe en tu matrimonio, piensas que entonces Dios no te juntó con la persona en la cual decidiste pasar la vida. Te está engañando. Así como lo hizo con José, que poco a poco fue perseverando hasta que aquella mujer le decía, ven y acuéstate conmigo. Con Sansón querían descubrir su secreto. Con Balaam lo sedujo hasta que maldijera a Israel. Pero sobre todo con Acán, hasta qué punto él anheló tanto aquel tesoro prohibido que prefirió meter maldición a su casa antes de renunciar a él. Por eso en Job capítulo 31 versículo 1 al 2 dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Por qué? ¿Qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad del omnipotente desde las alturas? Cuando yo hablo de esto, no lo hablo como si yo no fuese un hombre bajo tentación. Esto es algo que lo sabe mi esposa. Esto es algo que lo saben. ¿Saben por qué? Porque soy un hombre. Y porque yo sé que puedo estar en tentación. Y porque yo sé que soy carne. No lo hablo como si fuese perfecto o como si yo hubiese vencido. Hablo de la verdad de la palabra. Pero cuando hablo de estos temas, he entendido que yo hice un voto. ¿Hice un voto de qué? De ser un hombre de una sola mujer y de un solo Dios. Y si a alguien le molesta eso, yo y mi casa le serviremos a Jehová y punto. Porque hay cosas en las cuales uno tiene que eliminar. Debemos de entender que el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Si Dios me diera millones, no, yo compraba el aire acondicionado. Si no das de un peso, jamás lo vas a hacer. No, cuando nos casemos, en serio, y si voy a ser fiel, si no lo haces de novio, mucho menos lo vas a hacer cuando te cases. No es que yo necesito casarme para que cuando ya me case, ahí sí le voy a echar ganas a Dios. No lo vas a hacer. Porque la fidelidad, a diferencia de lo que piensan muchos, comienza en lo poco. Si uno no cuida aquellas pequeñas cosas. ¿Cómo qué? Desde un celular, desde lo que ves en el celular, desde tus claves. Pero no estoy escondiendo nada. Principios de disciplina que moldean la vida de una familia y que nos ayudan a estar libres de la tentación. Y por eso termino con esto: huir de la tentación. La segunda carta de Timoteo capítulo 2 versículo 22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con la que de corazón limpio invocan al Señor. Ahora, ¿de qué manera huir a la tentación? Porque no solamente se trata de escapar, sino saber en qué lugar va a estar nuestro refugio. Hay muchos que cuando tienen un problema, en lugar de huir y refugiarse delante de Dios, se refugian cuando hay pleitos de pareja con la mamita. No, hijo, si esa mujer es mala desde que yo la conocí. Señora, su hijo no trabaja, ¿por qué no le dice eso? ¿Dónde nos refugiamos? No, yo por eso ya me harté de todo, ya me fui a jugar fútbol. Ese es tu Dios. Y ya por eso no quería saber nada, y como estaba enojado, nada me sale bien. Y yo por eso fui y me eché un cigarro. ¿Ese es tu Dios? Ahí es donde huyes. La pornografía es el lugar donde huyes. La masturbación es el lugar donde huyes. Porque a donde tú huyes va a hablar no que seas fuerte, sino va a hablar acerca de cuál es tu refugio. Y por eso Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay un lugar donde hay un oportuno socorro. ¿Y saben dónde se encuentra ese oportuno socorro? En los brazos de tu Padre, que te ama, te va a corregir. Muchas cosas nos va a doler, sí, pero te va a levantar
y va a olvidar tus pecados y te va a levantar como una persona nueva, te va a fortalecer, te va a dar más ánimo y te va a ayudar a vencer la tentación, porque si Él está contigo, entonces sí vamos a poder decir, ¿quién contra mí? Y termino con esto. Un genuino arrepentimiento nos va a llevar a vivir una vida de fe. La fe nos ayudará a vencer la tentación y nos guiará a una vida disciplinada que moldee nuestro carácter para refugiarnos siempre en los brazos de Dios.